Satoshi maníacos y locos por la descentralización, después de todo lo ocurrido la semana pasada y de lo que hemos venido siguiendo desde el fin de semana, ciertos patrones empiezan a cumplirse dentro de la criptoesfera. Ayer hablábamos de la presión sobre Bitcoin, de JP Morgan, de los ETF y de cómo los grandes capitales estaban moviendo sus posiciones sin enseñarnos todavía todas sus cartas. Hoy el precio consigue recuperar algo de terreno, pero la historia no termina ahí, porque mientras Bitcoin sube un 1,6%, aparecen nuevas piezas dentro del mismo tablero: miedo a la computación cuántica, ataques asistidos por inteligencia artificial, movimientos históricos sobre el yen y Mastercard entrando con fuerza en las stablecoins. Es decir, guerreros, la dirección que veníamos observando continúa. La batalla ya no ocurre solamente alrededor del precio de BTC, sino dentro de la infraestructura, la seguridad y las vías por las que circulará el dinero digital. Y cuidado, porque cuando varios patrones comienzan a encajar al mismo tiempo, el mercado suele estar intentando decirnos algo. Jim Cramer ha dicho que planea vender sus tenencias de Bitcoin por miedo a la computación cuántica. Sí, guerreros, el hombre que provoca celebraciones involuntarias cada vez que cambia de opinión vuelve a escena. Mientras parte del público escucha amenaza cuántica, otra parte del entorno cripto escucha Cramer vende, y automáticamente activa el famoso meme del Cramer inverso. No es ciencia, pero el mercado también vive de símbolos, emociones y pequeñas supersticiones. La computación cuántica representa un riesgo teórico real para sistemas criptográficos con potencia suficiente. Eso no significa que mañana aparezca una máquina capaz de atravesar la infraestructura de Bitcoin como papel mojado. La red de Bitcoin, los desarrolladores y toda la industria de seguridad cripto conocen ese desafío. La transición hacia soluciones resistentes a ataques cuánticos está en el debate técnico. Por eso la reacción de Cramer puede ser más emocional que urgente. Criptonautas, aquí aparece la gran paradoja: mientras algunos venden por miedo a un enemigo futuro, los ataques reales ya están ocurriendo con herramientas disponibles ahora mismo. Galaxy Research informó que el robo vinculado a Cold Card supera los $100 millones después de 3 oleadas confirmadas. Una posible cuarta ofensiva podría elevar las pérdidas hasta 130 millones. El 90% del Bitcoin robado permanece inmóvil, como encerrado en una bóveda digital esperando el momento adecuado para cruzar las fronteras digitales. La cadena de bloques no ha sido rota. Cuando una wallet fría, un usuario o un sistema de custodia son comprometidos, el problema no suele estar en el protocolo base de Bitcoin, sino en los puntos de acceso, la gestión de claves o la seguridad operacional. La infraestructura de Bitcoin puede seguir funcionando mientras alguien pierde el control de sus fondos por una grieta. Es como tener una fortaleza y dejar la llave debajo de la alfombra, muy humano y poco recomendable. Pero la presión tecnológica no termina ahí. Boltz ha pausado su servicio después de una oleada de intentos de piratería informática asistidos por inteligencia artificial. El protocolo sin custodia reconoce que los atacantes están descubriendo y adaptando vulnerabilidades más rápido de lo que su pequeño equipo puede identificarlas y parchearlas. Aquí cambia por completo el ritmo de la batalla. Antes, un atacante encontraba una grieta y el defensor intentaba cerrarla. Ahora la IA puede revisar código, modificar estrategias y explorar nuevos accesos con una velocidad que obliga a reconstruir la defensa casi en tiempo real. Surfeadores de la blockchain, este es probablemente el punto más importante del bloque tecnológico. La amenaza cuántica genera titulares, pero la inteligencia artificial ya está aumentando la capacidad ofensiva dentro del universo blockchain. No necesita romper Bitcoin directamente, le basta con atacar protocolos, interfaces, wallets, puentes, servicios y otras zonas clave donde circula el flujo de capital. El enemigo no siempre derriba la muralla, a veces entra por una puerta secundaria mientras todos miran el cielo esperando una supercomputadora. Y justo cuando la seguridad ocupa el centro del tablero financiero, aparece otro movimiento de enorme profundidad.
Estados Unidos y Japón han realizado la primera intervención conjunta sobre el yen en 28 años. La operación llega en un entorno de rendimientos elevados de los bonos y temor alrededor del carry trade del yen. Cuando las autoridades monetarias alteran una divisa utilizada durante años para financiar posiciones baratas, no mueven únicamente el mercado de divisas. Pueden sacudir fondos de inversión, mercados financieros, activos de riesgo y todo el sistema bursátil. El carry trade consiste, de forma simplificada, en pedir prestado donde el dinero es barato para invertir donde ofrece mayor rentabilidad. Durante años, el yen ha servido como combustible para esa maquinaria. Pero cuando Japón y Estados Unidos intervienen, los grandes capitales pueden verse obligados a reducir riesgo, cerrar posiciones y devolver liquidez. Y cuando el flujo de capital se retira con rapidez, Bitcoin no queda aislado. BTC puede funcionar como infraestructura monetaria alternativa, pero todavía convive con las mareas de liquidez que dominan los centros de poder tradicionales. Por eso una subida del 1,6% no debería interpretarse como victoria definitiva. Puede ser fortaleza, alivio o una reacción temporal dentro de un escenario mucho más grande. Los puntos de decisión estarán en la respuesta de los bonos, la evolución del yen y la velocidad con la que el dinero institucional reorganice sus posiciones. Si el carry trade se deshace de forma agresiva, la volatilidad puede golpear a Bitcoin aunque la narrativa fundamental siga intacta. Y ya sabemos cómo se comporta este mercado. Primero acaricia, luego lanza el latigazo y después pregunta si llevábamos cinturón. Mientras los guardianes monetarios intervienen en la liquidez y los hackers prueban nuevas armas, Mastercard toma otra dirección. La compañía ha completado la adquisición de BVNK por $1.800 millones para ampliar su posición en pagos con stablecoins, liquidación y servicios de tesorería. Esto no es una simple colaboración publicitaria. Mastercard está comprando infraestructura de pagos para conectar bancos, fintechs y empresas con una arquitectura del dinero basada en activos digitales. Rompe bloques del cifrado, aquí está la mutación del sistema. La banca internacional no necesita enamorarse de Bitcoin para comprender que las stablecoins pueden transformar la circulación del dinero. Los bancos pueden utilizarlas para mover valor, las empresas para liquidar operaciones y los gigantes del pago para reducir fricciones entre países. Mastercard no está observando desde la grada, está pagando una cifra gigantesca para ocupar una posición estratégica antes de que la nueva infraestructura quede repartida. La noticia también revela una diferencia importante: Bitcoin compite como activo escaso, red descentralizada y posible reserva de valor. Las stablecoins compiten como herramienta de transferencia y liquidación dentro del sistema monetario existente. No son exactamente la misma batalla, pero comparten territorio. Cada banco, regulador financiero y empresa que entra en los pagos digitales acerca la blockchain a la economía real, aunque también aumenta la presencia de custodia regulada, vigilancia institucional y aparato estatal. Como señal adicional, Bitmain ha sumado $19,6 millones en Ether y asegura controlar alrededor del 4,8% del suministro circulante, acercándose a su objetivo del 5%. No necesitamos convertir esta noticia en el centro del guión, pero sí observar lo que confirma. Mientras el miedo domina los titulares, algunas entidades continúan acumulando piezas esenciales del entorno cripto. Unas compran ETH, otras adquieren empresas de stablecoins y otras refuerzan reservas de efectivo. El capital serio rara vez anuncia todas sus intenciones antes de actuar. Amantes de la criptoesfera, hoy el mercado nos deja una imagen clara. En un extremo, Jim Cramer teme que la computación cuántica destruya la seguridad futura de Bitcoin. En otro, la IA ya acelera ataques reales. En el centro, Estados Unidos y Japón manipulan una válvula histórica de liquidez. Y al fondo, Mastercard compra una autopista para las stablecoins. 4 movimientos distintos, pero una sola mutación. La arquitectura del dinero está cambiando mientras nosotros todavía discutimos si una vela verde significa que terminó el peligro.
La conclusión no es comprar por impulso ni vender por miedo. Es comprender dónde están las verdaderas zonas clave. Seguridad de claves, evolución de la IA, transición criptográfica, liquidez global, intervención de bancos centrales y conquista de la infraestructura de pagos. Bitcoin puede beneficiarse de esta transformación, pero también atravesará episodios de volatilidad extrema mientras el sistema se reorganiza. El futuro no llegará con una campana. Se construirá bloque a bloque, ataque a ataque y adquisición tras adquisición. Así que, guerreros, cabeza fría. No dejemos que un titular cuántico nos haga olvidar los riesgos presentes, ni que una subida del 1,6% nos haga ignorar el movimiento de los grandes capitales. Vigilad la red de Bitcoin, los flujos del yen, las decisiones de los centros de poder y la expansión de las stablecoins. Porque la próxima batalla no será solamente por el precio de BTC, será por las vías, las llaves y las reglas que decidirán cómo se moverá el dinero digital. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta entonces, cabeza fría, convicción firme y mucho cuidado con los latigazos de la volatilidad ahí fuera XD.